El olor a antiséptico y a enfermedad crónica se había adherido a su piel como un perfume indeseado, una segunda capa que ni el jabón más insistente lograba arrancar. Clara Romero, con las manos sumergidas en el agua tibia, movía la esponja con una delicadeza mecánica sobre el brazo frágil de su madre. Cada movimiento era un ritual aprendido, una coreografía de amor y obligación que ejecutaba 2 veces al día. La luz pálida de la tarde se filtraba por las persianas a medio bajar, dibujando franjas de polvo danzante en el aire denso de la habitación. Era un mundo en penumbra, un santuario de sacrificio donde su propia juventud parecía marchitarse junto a las flores del jarrón de la mesilla. Sentía el peso de esos 26 años no en sus articulaciones, sino en el alma, un cansancio antiguo que la anclaba a aquel cuarto mientras la vida, afuera, rugía como un océano lejano e inalcanzable. Su vida era un sacrificio silencioso, pero estaba a punto de descubrir que el silencio más profundo es el que precede a la tormenta. ¿Qué secreto esconde un alma atrapada por el deber? Quédate hasta el final para desvelar una verdad que te dejará sin aliento, y no olvides suscribirte y decirnos en los comentarios qué harías en su lugar. Clara Romero, a sus 26 años, llevaba el uniforme de enfermera como una segunda piel, una armadura que la protegía tanto del dolor ajeno en el hospital como del propio en casa. Era una joven de belleza discreta, casi invisible, oculta tras una expresión de perpetua preocupación y unos ojos color miel que habían perdido el brillo de la despreocupación. Su cabello, un castaño común, solía estar recogido en un moño funcional, sin un solo mechón rebelde que se atreviera a desafiar la disciplina que regía su existencia. No había en ella rastro de la vanidad propia de su edad. Sus manos, aunque cuidadas por exigencias de su profesión, no conocían el esmalte de uñas, y su ropa fuera del trabajo se limitaba a prendas cómodas y neutras que no pretendían atraer ninguna mirada. Su identidad se había fusionado con su rol de cuidadora, diluyéndose hasta el punto de que ya no recordaba quién era antes de que la enfermedad de su madre se convirtiera en el epicentro de su universo. Su virginidad no era un estandarte de pureza moral, ni el resultado de un trauma violento. Era simplemente una consecuencia, el daño colateral de una vida aplazada. Había construido una fortaleza alrededor de su corazón, no con ladrillos de miedo, sino con los de la responsabilidad. Permitirse sentir, desear o enamorarse le parecía una traición, una distracción egoísta de su deber sagrado. Los hombres que se habían cruzado en su camino la veían como una figura etérea, casi monacal, incapaz de comprender las complejidades de la atracción o el flirteo, y ella, en lugar de corregir esa percepción, la había abrazado. La inocencia física era el reflejo de una inocencia emocional autoimpuesta. Su cuerpo era un territorio inexplorado, un jardín que nunca había sido cultivado porque toda su energía se destinaba a mantener con vida una única flor marchita. Ese vacío no era solo carnal, era un eco en su interior, un espacio deshabitado donde deberían crecer sus propios sueños. El piso, en un barrio obrero de Madrid, donde los edificios se apretaban unos contra otros como buscando consuelo, era su celda de amor y obligación. Las paredes finas dejaban pasar el eco de las vidas ajenas, la televisión del vecino, el llanto de un bebé, la risa de una pareja joven. Esos sonidos eran un recordatorio constante de un mundo al que ella no pertenecía. Su hogar olía a guiso, a medicamentos y a la tristeza estancada del aire que no se renueva lo suficiente. Cada objeto tenía su lugar, cada rincón estaba impecablemente limpio, un intento desesperado de imponer orden en el caos emocional que la gobernaba. Afuera, la ciudad vibraba con una energía que a ella le resultaba ajena, un organismo vivo y palpitante del que se sentía completamente desconectada. Su existencia transcurría en el interior de esas 4 paredes, un microcosmos asfixiante donde el tiempo no avanzaba, sino que giraba en círculos. Sus días eran un tapiz monótono tejido con los mismos hilos, el turno de noche en el ala de geriatría del hospital, las pocas horas de sueño interrumpido y el cuidado minucioso de su madre. La rutina era su salvavidas y su ancla.
La agotaba hasta el punto de no dejarle espacio para pensar, para sentir, para anhelar. Las facturas médicas se apilaban en la mesa de la cocina, un recordatorio tangible de por qué no podía permitirse flaquear. Trabajaba turnos dobles siempre que podía, cambiando sus días libres por un dinero extra que se evaporaba tan pronto como llegaba. Sus compañeras hablaban de citas, de viajes, de planes de futuro, y Clara escuchaba con una sonrisa amable, sintiéndose como una antropóloga estudiando una tribu exótica. Su futuro era la siguiente dosis de medicación, la siguiente factura por pagar, la siguiente noche en vela. Era una rueda de hámster de la que no sabía, ni se atrevía a bajar. A veces, en los escasos momentos de quietud, el anhelo la asaltaba con la fuerza de una puñalada. Ocurría cuando, desde la ventana de la cocina, veía a una pareja joven pasear de la mano, compartiendo una risa fácil que resonaba en el aire, o cuando una canción de amor sonaba en la radio y, por un instante, se permitía imaginar qué se sentiría al ser mirada de esa manera, con esa mezcla de adoración y deseo que veía en las películas. Era un impulso fugaz, una grieta en su armadura que se apresuraba a sellar con una nueva tarea, un nuevo pensamiento práctico. La culpa la invadía de inmediato. ¿Cómo podía pensar en esas frivolidades cuando su madre sufría en la habitación de al lado? El deseo era un lujo que no podía permitirse, un veneno que amenazaba con contaminar la pureza de su sacrificio, así que lo enterraba hondo, bajo capas de deber y agotamiento, esperando que un día dejara de latir. Clara no se consideraba una mártir ni una víctima, simplemente aceptaba su realidad con una resignación que rozaba la anestesia emocional. El vacío en su interior no era doloroso, no de una forma aguda, era más bien un peso sordo, una ausencia constante que se había convertido en su única compañía. Había olvidado el sabor de la alegría espontánea, la emoción de la anticipación o la simple ligereza de ser joven. Vivía en un estado de suspensión, esperando un final que no se atrevía a desear y un principio que no creía merecer. Era un fantasma en su propia vida, una presencia silenciosa que se movía por el mundo sin dejar huella, convencida de que su propósito era cuidar, no vivir. Y en ese silencio autoimpuesto, en esa calma antes de la tempestad, no tenía idea de que el destino estaba a punto de ponerla a prueba, enfrentándola a un hombre cuyo propio silencio era mucho más oscuro y peligroso que el suyo. La habitación de su madre, Dolores, era el corazón inmóvil de la casa, un santuario de penumbra donde el tiempo se había detenido. Dolores no era una enferma pasiva. Reinaba desde su lecho con una autoridad silenciosa y férrea, forjada en años de dolor y dependencia. Su mirada, a menudo nublada por la medicación, se afilaba con una lucidez sorprendente cuando se trataba de ejercer control. Cada petición, cada suspiro, cada gesto de debilidad era una orden implícita, una cadena invisible que se tensaba alrededor del cuello de Clara. No había crueldad en sus ojos, sino algo más complejo, un miedo profundo a ser abandonada que se manifestaba como una tiranía del afecto. Clara sentía ese amor posesivo como un peso sobre el pecho, un amor que no nutría, sino que ahogaba, exigiendo su juventud como prueba irrefutable de lealtad en aquel altar del sacrificio familiar. Sobre la mesa del comedor, un pequeño montón de sobres con ventanilla de plástico formaba una torre precaria de ansiedad. Eran las facturas, la farmacia, las terapias especializadas, el alquiler del equipo ortopédico. Cada una era una amenaza silenciosa, un recordatorio impreso en papel de que su esfuerzo nunca era suficiente. Clara las repasaba por la noche, bajo la luz mortecina de la lámpara de la cocina, haciendo un cálculo mental incesante que siempre arrojaba el mismo resultado deficitario. La tinta roja de los avisos de pago parecía sangrar en la página, manchando sus sueños de un futuro diferente. Esta presión económica era la jaula más sólida de todas, la que justificaba cada turno doble, cada renuncia, cada gramo de su vida sacrificado. No era solo por amor a su madre, era una lucha descarnada por la supervivencia, una que la dejaba sin aliento y sin escapatoria. El barrio, con sus fachadas idénticas y sus patios interiores, donde resonaban los ecos de vidas ajenas,
Era un testigo mudo de su reclusión. Las vecinas, mujeres mayores de pañuelo en la cabeza y mirada inquisitiva, la observaban con una mezcla de compasión y juicio. «Pobrecita Clara, qué buena hija es», murmuraban en la cola de la panadería, sus palabras convirtiendo su sacrificio en un espectáculo público. Esa compasión no solicitada se sentía como una jaula más, una que la definía y la limitaba a su rol de cuidadora abnegada. La convertían en una santa local, una figura admirable pero intocable, despojada de sus propios deseos y de su propia identidad. Cada vez que salía a la calle, sentía el peso de esas miradas, la expectativa colectiva de que siguiera cumpliendo con el papel que la comunidad le había asignado, sin quejas ni desviaciones. Dolores nunca levantaba la voz. Su poder residía en la sutileza, en el arte perfeccionado de la manipulación emocional. Un suspiro en el momento justo, una referencia casual a la hija de una amiga que se había casado con un buen hombre, un hombre que cuida de los suyos, o un repentino empeoramiento de sus síntomas, justo cuando Clara mencionaba un plan con una compañera del hospital. Eran tácticas invisibles, imposibles de rebatir sin parecer una hija cruel y desagradecida. Clara había aprendido a anticipar estas maniobras, a caminar de puntillas por el campo de minas emocional que era su hogar. Cada frase de su madre era una puntada más en el sudario de las expectativas, tejiendo una red de culpa y obligación que la paralizaba, asegurando que su universo siguiera girando exclusivamente en torno a aquella cama. La idea del matrimonio, para su madre, no era una cuestión de amor, sino de logística, una solución definitiva a sus problemas. Cada hombre que mostraba el más mínimo interés en Clara era sometido a un escrutinio implacable a través del filtro de Dolores. ¿Tenía un trabajo estable? ¿Una familia decente? ¿Sería capaz de hacerse cargo de ellas dos? El romanticismo, el deseo o la simple compatibilidad eran lujos irrelevantes. Esta visión pragmática y desesperada había envenenado cualquier posibilidad de romance para Clara. Veía en los ojos de los hombres no un interés genuino en ella, sino el reflejo de una carga que no estaban dispuestos a asumir. Así, el matrimonio, que para otras mujeres de su edad era una promesa de futuro, para ella se había convertido en otra forma de servidumbre, un contrato para cambiar de amo. El piso mismo era cómplice de su encierro. Era pequeño, con las habitaciones conectadas por un pasillo estrecho y oscuro que parecía un túnel sin salida. Las paredes, finas como el papel, transmitían cada tos de su madre, cada susurro, cada programa de televisión. La privacidad era un concepto abstracto, una fantasía inalcanzable. No había un solo rincón donde pudiera estar completamente sola, donde pudiera ser simplemente Clara, sin ser la hija, la enfermera, la cuidadora. Su propio dormitorio era una extensión del de su madre, un apéndice funcional donde apenas guardaba sus uniformes y sus libros de medicina. El aire viciado, la falta de luz natural y la constante proximidad física con la enfermedad creaban una atmósfera opresiva que se adhería a su piel y a su espíritu, asfixiando cualquier brote de individualidad. El hospital, paradójicamente, era una forma de libertad vigilada. Allí, al menos, el dolor estaba organizado, protocolizado. Se movía por los pasillos con una eficiencia que le permitía desconectar su mente, centrándose en las tareas, en los historiales médicos, en las constantes vitales de sus pacientes. Sin embargo, la sala de descanso era otro campo de minas. Sus compañeras hablaban de sus vidas con una naturalidad que a Clara le resultaba exótica. Planes para el fin de semana, quejas sobre sus parejas, la emoción de comprar un billete de avión. Ella escuchaba en silencio, con una sonrisa forzada, sintiéndose como una extranjera escuchando un idioma que entendía pero no podía hablar. Sus vidas, llenas de pequeños dramas y alegrías mundanas, parecían pertenecer a otro universo, uno al que ella solo podía asomarse desde detrás de un grueso cristal. El deber era una religión que le habían inculcado desde niña, un dogma transmitido de generación en su familia. La familia es lo primero. Una hija debe cuidar de sus padres. El sacrificio es la mayor prueba de amor. Estas frases habían sido los cimientos de su educación, grabadas a fuego en su conciencia.
No se trataba solo de una elección personal, sino de una obligación moral ineludible, reforzada por la presión social y las expectativas de su entorno. Cuestionar ese dogma le parecía una herejía, un acto de egoísmo monstruoso. Por eso no se rebelaba. Aceptaba su destino con una resignación casi mística, convencida de que su propósito en la vida era ser el pilar que sostenía a su madre, aunque ese peso la estuviera triturando lentamente por dentro. Una vez, la asistenta social, preocupada por el agotamiento visible de Clara, les ofreció la posibilidad de recibir ayuda a domicilio unas horas al día. Era una oportunidad de oro, un respiro que podría haber cambiado su vida. Clara se atrevió a mencionárselo a su madre con cautela, casi pidiendo permiso. La reacción de Dolores fue un despliegue magistral de victimismo. No gritó, no protestó. Simplemente, sus ojos se llenaron de lágrimas y susurró: ¿Es que ya no me quieres cuidar tú, hija? ¿Acaso soy una carga tan grande que prefieres que me toque una extraña? La culpa golpeó a Clara con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Se disculpó profusamente, rechazó la ayuda y esa noche, mientras le cambiaba las sábanas a su madre, sintió cómo la puerta de su jaula se cerraba con un nuevo y más pesado cerrojo. En la quietud de la madrugada, cuando la respiración acompasada de su madre era el único sonido en el piso, Clara se sentaba a veces junto a la ventana de la cocina. Miraba las luces lejanas de la ciudad, un tapiz de destellos que representaba 1.000.000 de vidas que no eran la suya. Imaginaba a la gente en esos puntos de luz, riendo en un bar, bailando en una discoteca, amándose en la intimidad de sus hogares. No sentía envidia, sino una profunda y desoladora extrañeza, como si estuviera observando una especie diferente. En esos momentos, la sensación de aprisionamiento era absoluta. No era solo la enfermedad de su madre, ni las deudas, ni el barrio. Era la certeza de que su propia vida se estaba consumiendo en silencio, sin haber sido vivida, como una vela que se apaga en una habitación vacía. La oportunidad llegó disfrazada de un anuncio en el tablón de corcho del hospital, una nota discreta de una agencia de cuidados privados de élite que buscaba una enfermera con experiencia en pacientes de alta complejidad. El salario que se ofrecía era una cifra astronómica, casi obscena, suficiente para saldar las deudas de un año en apenas un par de meses. La descripción del puesto era vaga pero intimidante: dedicación exclusiva, confidencialidad absoluta y un paciente exigente. Sus compañeras lo comentaron con una mezcla de codicia y temor, sabiendo que detrás de esa oferta se escondía un infierno personal. Para Clara, sin embargo, no era una opción, sino una soga de salvamento lanzada a un pozo. La cifra bailaba en su mente, prometiendo un respiro, un breve instante de aire limpio en la atmósfera asfixiante de su vida. Ignoró las advertencias de su instinto y marcó el número, sintiendo que estaba haciendo un pacto con una entidad desconocida. Adrián Balbuena era menos un hombre y más una leyenda oscura en los círculos de la alta sociedad madrileña. Un genio de la tecnología que había construido un imperio antes de los 30, conocido por su brillantez implacable y su desdén por las convenciones sociales. Tras el accidente que se llevó la vida de su prometida y lo confinó a una silla de ruedas, se convirtió en un fantasma. Se recluyó en su mansión, un búnker de lujo desde el que seguía manejando sus negocios con una frialdad que ahora rayaba en la crueldad. Las historias que circulaban entre las enfermeras que habían intentado trabajar para él eran aterradoras: humillaciones calculadas, silencios que duraban días, exigencias imposibles diseñadas para quebrar el espíritu más fuerte. Ninguna había durado más de una semana. Se decía que el dolor físico no era nada comparado con el veneno que destilaba su alma, una amargura tan profunda que marchitaba todo a su alrededor. El taxi la llevó a una urbanización amurallada en las afueras de la ciudad, un mundo de céspedes perfectos y silencios antisépticos que contrastaba violentamente con el bullicio caótico de su barrio. La mansión de Adrián Balbuena no era un hogar, sino una declaración de poder. Una estructura minimalista de hormigón, acero y cristal, con líneas rectas y ángulos afilados que parecían cortar el cielo. No había flores en el jardín,
solo rocas y árboles esculturales que parecían congelados en el tiempo. Al bajar del coche, Clara sintió que el aire era diferente, más frío, más delgado. La puerta principal, una imponente plancha de metal oscuro, se abrió sin hacer ruido, revelando un vestíbulo tan vasto y vacío como una galería de arte moderno. Se sintió pequeña e insignificante, una mota de polvo en un universo de riqueza fría y desoladora, una intrusa en un mausoleo habitado por un solo fantasma. Una mujer mayor, de uniforme impecable y un moño tan tirante que parecía doloroso, la recibió con una mirada que la evaluó de la cabeza a los pies en un segundo. Era Elvira, el ama de llaves, una figura que, según la agencia, llevaba décadas al servicio de la familia Balbuena. Su voz era tan austera como su apariencia. El señor Balbuena la recibirá en el estudio. Espere aquí, ordenó, sin una pizca de calidez. No la invitó a sentarse. Clara permaneció de pie en medio del vestíbulo, aferrada a su bolso como si fuera un salvavidas. El silencio de la casa era absoluto. No era un silencio pacífico, sino uno pesado, cargado de ausencias y palabras no dichas. Podía oír el latido de su propio corazón, un tambor nervioso en la quietud opresiva de aquel lugar. Elvira era la guardiana del templo, y su expresión dejaba claro que consideraba a Clara una profanadora. La espera se prolongó durante 20 minutos, que se sintieron como horas. Elvira la condujo finalmente a través de un pasillo largo de paredes blancas y desnudas hasta una puerta de roble macizo. «Espere», repitió, y desapareció. Clara se quedó sola frente a la puerta cerrada, sintiendo cómo el sudor frío le perlaba la nuca. La idea de huir, de volver a la familiaridad de su pequeña cárcel, era abrumadoramente tentadora. Pero entonces recordó la pila de facturas, la mirada cansada de su madre, el peso de una responsabilidad que no le permitía el lujo de la cobardía. Respiró hondo, enderezó los hombros y trató de proyectar una profesionalidad que no sentía. Estaba a punto de enfrentarse no solo a un paciente, sino al hombre cuya reputación lo precedía como una sombra helada, un hombre que se alimentaba, decían, de la debilidad ajena. La puerta se abrió y allí estaba él, sentado en una silla de ruedas motorizada de diseño futurista, junto a un ventanal que ocupaba toda una pared y daba a un jardín zen. Adrián Balbuena era más imponente de lo que había imaginado. El poder no residía en sus piernas inmóviles, sino en la tensión de sus hombros anchos, en la fuerza de sus brazos y en la intensidad de su mirada. Su rostro era una máscara de rasgos aristocráticos y afilados, pálido por la falta de sol, pero eran sus ojos los que capturaban toda la atención. Eran de un gris tormentoso, fríos, analíticos y cargados de una inteligencia cortante y una profunda, casi antigua, fatiga. No había rastro de autocompasión en su postura, solo un control férreo, una quietud depredadora. El silencio se estiró mientras él la examinaba, y Clara sintió que su escrutinio no solo veía su uniforme, sino que intentaba desollarla hasta dejar su alma al descubierto. «Clara Romero», dijo él. Su voz era un barítono bajo y monótono, desprovisto de cualquier inflexión. No era una pregunta. Estaba leyendo su currículum de una tableta que sostenía en la mano. 26 años, experiencia en geriatría, ninguna especialización relevante. ¿Por qué cree que está cualificada para este trabajo? Cada palabra era un dardo preciso, diseñado para desestabilizarla. No levantó la vista de la pantalla, un gesto deliberado de desdén que la reducía a un mero dato en un archivo digital. Clara sintió una oleada de ira, pero la contuvo, transformándola en una calma gélida. Sabía que aquello era una prueba. Él no buscaba una enfermera, buscaba un punto de quiebre. Estaba acostumbrado a que la gente se encogiera ante él, a que su poder y su tragedia combinadas generaran una mezcla de miedo y lástima que él despreciaba por igual. Ella dio un paso al frente, manteniendo una distancia profesional, pero firme. «Señor Balbuena, mi experiencia me ha enseñado a manejar el dolor, la frustración y la dignidad en situaciones extremas. No estoy aquí por mis especializaciones, sino porque entiendo que el cuidado va más allá de un diagnóstico en un papel. Sé cómo tratar a una persona, no solo a un paciente». Habló con una voz clara y serena, sin titubear,
mirándolo directamente a los ojos. Por primera vez, él levantó la vista de la tableta. Sus miradas se encontraron y por un instante, el aire en la habitación pareció cargarse de electricidad. Fue un choque de dos mundos, de dos silencios. El de ella, forjado en la resignación y el deber. El de él, nacido de la culpa y la rabia. En ese cruce de miradas, algo cambió. Él había esperado su misión y encontró una fortaleza tranquila que no supo cómo atacar. En sus ojos grises, Clara vio un destello fugaz, algo que no era desdén ni crueldad. Fue una microexpresión de sorpresa, quizás incluso de desconcierto, seguida inmediatamente por una sombra de algo más profundo, algo que se parecía al dolor en estado puro. Fue como si, por un segundo, su respuesta hubiera abierto una grieta minúscula en su armadura de hielo, revelando el paisaje devastado que había debajo. La conexión fue instantánea, intensa y profundamente perturbadora para ambos. Él apartó la mirada bruscamente, como si el contacto visual le quemara, y un músculo se tensó en su mandíbula. Ella sintió un escalofrío. Una extraña mezcla de compasión y un miedo primario. Acababa de vislumbrar al hombre real detrás del monstruo, un hombre infinitamente más peligroso porque estaba herido de muerte por dentro. La semilla de una fascinación peligrosa acababa de ser plantada. «Empiece mañana, a las 7 en punto», dijo él con su tono gélido de vuelta, pero ahora había un matiz diferente, una tensión subyacente que antes no estaba. Elvira le mostrará sus aposentos y le explicará las normas. Son inquebrantables. Un solo error y estará fuera. Era una advertencia y una sentencia. No le dio la oportunidad de responder. Giró su silla y se dirigió hacia el ventanal, dándole la espalda. Una clara señal de que la entrevista había terminado. Clara salió del estudio con el corazón martilleándole en el pecho, sintiendo la mirada de él clavada en su espalda. Había conseguido el trabajo, la soga de salvamento. Pero mientras caminaba por el pasillo silencioso, tuvo la terrible certeza de que no había encontrado una salida, sino que acababa de entrar voluntariamente en una jaula mucho más grande y sofisticada que la que acababa de dejar atrás. Los primeros días en la mansión Balbuena se convirtieron en una coreografía de silencios y movimientos medidos. Clara impuso una rutina de profesionalidad inexpugnable, un escudo contra la atmósfera gélida que emanaba de su empleador. Adrián la sometía a pruebas constantes, no con palabras, sino con exigencias tácitas. Un vaso de agua colocado a 1 milímetro de su alcance, un libro que dejaba caer deliberadamente, un silencio prolongado que buscaba incomodarla. Ella respondía a cada desafío con una calma serena, moviéndose por las estancias inmensas y frías como una sombra eficiente, sin quejarse, sin mostrar una fisura en su compostura. El eco de sus pasos sobre el mármol pulido era el único sonido que rompía la quietud sepulcral de la casa, un metrónomo que marcaba el ritmo de una guerra fría en la que las armas eran la paciencia y el desdén. La primera grieta en el hielo se produjo durante una transferencia de la silla a la cama, una maniobra que habían repetido docenas de veces. Esa noche, Adrián pareció perder el equilibrio por un instante y, para estabilizarlo, la mano de Clara se apoyó con firmeza sobre su pecho. A través de la fina tela de la camisa, sintió el calor de su piel y el latido fuerte y constante de su corazón. Fue un contacto breve, accidental, pero la descarga eléctrica que recorrió a ambos fue innegable. Él contuvo la respiración bruscamente y ella sintió cómo la sangre subía a sus mejillas, un calor que no había experimentado en años. Retiró la mano como si se hubiera quemado, refugiándose de inmediato en un murmullo profesional. Pero el momento quedó suspendido entre ellos, una vibración invisible que alteró para siempre la dinámica aséptica de su relación. Los diálogos, cuando ocurrían, eran escaramuzas verbales. Adrián, con un cinismo afilado, intentaba desentrañar su vida, buscando una debilidad, una motivación oculta más allá del dinero. «¿Por qué aguanta esto, señorita Romero? ¿Tan desesperada está?», le preguntó una tarde, sin apartar la vista de la pantalla de su ordenador. Clara, en lugar de ofenderse, respondió con una honestidad desarmante. «La desesperación es un lujo, yo solo conozco el deber,
Su respuesta, carente de autocompasión, pareció desconcertarlo. Por primera vez, él la miró de verdad, y en sus ojos grises ella no vio desprecio, sino el eco lejano de un reconocimiento, como si la palabra deber resonara en la cámara acorazada de su propia penitencia. Aquel breve intercambio fue un puente tendido sobre un abismo de soledad compartida. Una noche, incapaz de dormir, lo encontró en la biblioteca, un santuario de caoba y cuero que olía a tiempo y conocimiento. La luz de un flexo iluminaba planos y ecuaciones complejas esparcidos sobre la mesa. No estaba leyendo novelas, sino trabajando, diseñando, creando. Al sentir su presencia, en lugar de expulsarla, comenzó a hablarle de su proyecto, un sistema de prótesis neuronales, con una pasión que transformaba su rostro. Por un instante, el hombre amargado y cínico desapareció, reemplazado por el genio visionario que el mundo había conocido. Clara escuchaba, fascinada, comprendiendo que la mente de Adrián era un universo en plena expansión, atrapado en un cuerpo inmóvil. La conexión que se forjó en esa quietud nocturna fue más profunda que cualquier contacto físico. Fue una intimidad intelectual que la atrajo de una forma completamente nueva y peligrosa. El conflicto interno de Clara se agudizó, convirtiéndose en un murmullo constante bajo la superficie de su profesionalidad. Empezó a notar detalles que la perturbaban, la forma en que la luz dibujaba sombras en los músculos de su espalda cuando hacía sus ejercicios de rehabilitación, la fuerza contenida en sus manos al agarrar un libro, la manera en que un músculo de su mandíbula se tensaba cuando luchaba contra el dolor. Cada una de estas observaciones se sentía como una pequeña traición, una transgresión a los límites que ella misma se había impuesto. El deseo, esa fuerza que había mantenido bajo llave durante toda su vida, comenzaba a forzar la cerradura, manifestándose como un calor lento y persistente en su pecho, un anhelo que era tan aterrador como irresistible. Se sentía culpable, no solo hacia él, sino hacia la imagen de hija abnegada que había construido. Adrián, por su parte, parecía sentir esta tensión creciente y reaccionaba con una hostilidad renovada. Cuanto más se acercaba a Clara a través de su silenciosa comprensión, más brutalmente la empujaba a él. Sus comentarios se volvieron más hirientes, sus silencios más pesados. Era una defensa desesperada. La compasión en los ojos de Clara era un espejo en el que no quería mirarse, porque reflejaba una vulnerabilidad que odiaba. Y la incipiente atracción que sentía por ella era una blasfemia, una traición a la memoria de la mujer que había muerto en el asiento del copiloto. Estaba librando una batalla contra la posibilidad de sentir de nuevo, y Clara se había convertido, sin quererlo, en el epicentro de esa guerra. Cada acto de bondad de ella era respondido con un acto de crueldad de él, en un ciclo agotador de atracción y rechazo. Una noche de tormenta, un grito ahogado lo despertó todo. Clara corrió a la habitación de Adrián y lo encontró agitado en la cama, atrapado en las garras de una pesadilla. Sudaba profusamente, sus manos se aferraban a las sábanas mientras murmuraba un nombre que no era el de ella. Sofía. Sin pensarlo, se sentó a su lado y le puso una mano en el brazo. Él se sobresaltó y la agarró con una fuerza desesperada, sus ojos abiertos pero sin verla. «Perdóname», susurró con la voz rota. Cuando su mirada finalmente enfocó y se dio cuenta de que era Clara, la soltó como si su piel ardiera. La vergüenza y una furia helada reemplazaron al dolor en su rostro, pero ya era tarde. Clara había visto más allá de la armadura, había presenciado el dolor en su estado más puro, la culpa que lo consumía desde dentro. El ritual del baño se había convertido en el acto más tenso y cargado de su rutina. Aquel día, el aire en el cuarto de baño, un espacio minimalista de mármol blanco y acero, estaba especialmente denso. El vapor que emanaba del agua caliente empañaba los espejos y las superficies, creando una atmósfera íntima y claustrofóbica. Clara preparaba todo con una precisión casi quirúrgica, alineando las toallas, comprobando la temperatura del agua, un intento de imponer orden a su propio caos interior. Su corazón latía con una fuerza desmedida, un tambor sordo que resonaba en sus oídos. Sabía que en aquel espacio, despojados de las distracciones del resto de la casa, la barrera entre ellos era más frágil que nunca,
tan tenue como el vaho que los envolvía. El proceso de desvestirlo era una prueba de fuego para su autocontrol. Cada botón, cada prenda que retiraba, era un acto de una intimidad abrumadora que la obligaba a concentrarse en la mecánica del gesto para no pensar en la piel que quedaba expuesta. Evitaba su mirada a toda costa, fijando la suya en sus propias manos, en los pliegues de la tela. Era consciente del silencio pétreo de Adrián, de la tensión que emanaba de su cuerpo inmóvil. Él se sometía al proceso con una rigidez que no era solo física, sino una manifestación de su orgullo herido. En esos momentos, él no era el magnate todopoderoso, sino un hombre en su estado más vulnerable, y ella, la enfermera humilde, era quien ostentaba todo el poder, un poder que no deseaba y que la aterrorizaba. Una vez dentro de la bañera de diseño ergonómico, el agua caliente pareció relajar mínimamente la tensión de sus músculos. Clara comenzó la tarea con la esponja. Sus movimientos eran suaves y metódicos, como había aprendido en la escuela de enfermería. Empezó por sus brazos, anchos y fuertes por el esfuerzo diario de mover la silla, y luego por sus hombros y su espalda. Él permanecía con los ojos cerrados, el rostro vuelto hacia el techo, una máscara de estoica resignación. Ella trabajaba en silencio, concentrada en el ritmo de sus movimientos, tratando de disociar el cuerpo que estaba tocando del hombre que la confundía y la atraía. El único sonido era el suave chapoteo del agua, un murmullo que parecía amplificar la carga eléctrica que flotaba en el aire. Fue entonces cuando ocurrió. Al pasar la esponja suavemente por su abdomen, descendiendo por su torso, sintió una reacción inequívoca bajo la palma de su mano. Un temblor, una contracción muscular súbita e involuntaria que lo recorrió por completo. El aliento se le atascó en la garganta y su mano se detuvo en seco, suspendida sobre su piel. Levantó la vista hacia su rostro y lo vio con los ojos desmesuradamente abiertos, clavados en el techo, pero ahora no había resignación en ellos, sino una expresión de puro, atónito horror. Su cuerpo, esa parte de él que consideraba un territorio muerto, un recordatorio de su fracaso y su culpa, acababa de traicionarlo, respondiendo al simple y casto roce de sus manos. El deseo, un fantasma que creía enterrado, acababa de manifestarse. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que Clara podía oír el zumbido de la sangre en sus oídos. El tiempo pareció congelarse en ese instante de revelación. Para Adrián, fue la humillación definitiva, la prueba irrefutable de que no tenía control sobre su propia carne, una carne que anhelaba un contacto que su mente consideraba una profanación. Para Clara, fue como si un velo se hubiera rasgado. El hombre ante ella dejó de ser una abstracción, un paciente o un jefe. Se convirtió en un ser de carne y hueso, con anhelos y necesidades que habían sobrevivido a la tragedia. La barrera profesional, el último baluarte que la protegía, se desintegró por completo, dejándola expuesta a una verdad tan devastadora como fascinante. En lugar de retroceder horrorizada o avergonzada, una oleada de empatía pura e instintiva la inundó. Vio más allá del magnate y del monstruo. Vio a un hombre atrapado en la prisión más solitaria que pudiera imaginar, un alma torturada por un cuerpo que era a la vez su celda y su única conexión con la vida. Sin una decisión consciente, sus dedos, que aún reposaban sobre su piel, se curvaron ligeramente en un gesto que no era clínico ni sensual, sino profundamente humano. Fue un toque de consuelo, una afirmación silenciosa de que lo veía, de que entendía su dolor. Ese pequeño gesto, en su espontaneidad, fue más íntimo y demoledor que cualquier palabra o beso que pudieran haberse dado. La reacción de Adrián fue violenta, como la de un animal herido. Apartó su mano con un manotazo brusco y el agua salpicó el suelo de mármol. «Fuera fa», siseó, y su voz no era fría ni controlada, sino un sonido gutural, roto por el dolor y la vergüenza. «Salga de aquí ahora mismo». El grito fue un intento desesperado por reconstruir sus muros, por expulsarla antes de que pudiera ver más de su alma desnuda. No podía soportar ser testigo de su propia vulnerabilidad, y menos aún de un deseo que sentía como la más abyecta de las traiciones. La ira era su único refugio, la única arma que le quedaba para proteger los restos de su orgullo destrozado. Clara huyó del baño,
con el corazón martilleándole contra las costillas y el cuerpo temblando de forma incontrolable. Se encerró en su habitación, apoyando la espalda contra la puerta como si temiera que él la siguiera. La imagen de sus ojos, una mezcla de pánico y anhelo, estaba grabada a fuego en su retina. El calor de su piel todavía ardía en la yema de sus dedos. El vago anhelo que había sentido en las últimas semanas se había cristalizado de repente en una emoción abrumadora, específica y dirigida. Ya no era un deseo abstracto de amor o compañía, era un deseo por él, por Adrián Balbuena, el hombre más complicado y herido que había conocido. Su propio mundo interior, tan cuidadosamente reprimido, acababa de estallar en pedazos. Se encontró en una encrucijada moral y emocional sin salida. Su formación como enfermera le gritaba que había cruzado una línea profesional imperdonable. Su deber hacia su madre, la necesidad del dinero, le exigían ignorar lo sucedido, archivarlo como un incidente clínico y seguir adelante. Pero su corazón, ese órgano que había mantenido en un estado de hibernación forzada, estaba ahora despierto, latiendo con una mezcla peligrosa de compasión, curiosidad y una atracción que la asustaba hasta la médula. Permanecer en esa casa significaba navegar por un mar de emociones prohibidas que amenazaban con ahogarla. Marcharse significaba volver a su jaula, pero con el conocimiento insoportable de lo que se estaba perdiendo. Miró su propio reflejo en el espejo de su habitación y, por primera vez en mucho tiempo, no vio a la hija sacrificada ni a la enfermera eficiente. Vio a una mujer, una extraña con los ojos muy abiertos y asustados, al borde de una decisión que redefiniría su existencia. La elección ya no era entre la obligación y la libertad, una dicotomía que había aceptado como su destino. Ahora, la elección era mucho más visceral y aterradora. Era entre la seguridad de una vida no vivida y la peligrosa promesa de sentirse viva por primera vez, aunque fuera a costa de quemarse en el proceso. El silencio de su habitación ya no era un refugio, sino el preludio de la tormenta que estaba a punto de desatar. ¿Qué secreto esconde un alma atrapada por el deber? Quédate hasta el final para desvelar una verdad que te dejará sin aliento. No olvides suscribirte, darle al like, compartir esta historia y contarnos en los comentarios qué harías tú en el lugar de Clara. Tu opinión es muy importante para nosotros. El silencio que siguió al incidente del baño fue una entidad viva, una tercera presencia en la casa que respiraba en los pasillos y se sentaba a la mesa con ellos. Ya no era un silencio de hostilidad o distancia profesional, sino uno cargado de una conciencia mutua, denso y vibrante como el aire antes de una tormenta eléctrica. Cada roce accidental, cada mirada sostenida un segundo más de lo necesario, era una descarga que los dejaba a ambos sin aliento. Clara se movía por la mansión como una sonámbula, su cuerpo ejecutando las tareas de siempre, mientras su mente revivía una y otra vez la imagen de sus ojos desvelados, la contracción de su piel bajo sus dedos. La barrera que había mantenido entre el deber y el ser se había pulverizado, y en sus ruinas un sentimiento nuevo y aterrador comenzaba a echar raíces, uno que ya no podía ignorar ni reprimir. Llegó el día libre de Clara, el día sagrado reservado para su madre. La rutina era inmutable: tomar el primer autobús de la mañana, hacer la compra, pasar el día cambiando sábanas, cocinando y escuchando el monólogo de quejas y anhelos de Dolores. Esa mañana, sin embargo, se vistió con una lentitud plomiza, cada prenda de ropa pesándole como una armadura. Se detuvo frente a la puerta principal, con la mano en el pomo, y una parálisis se apoderó de ella. La imagen de la habitación opresiva de su madre, el olor a enfermedad y el peso de la culpa la asaltaron. Pero otra imagen más poderosa se superpuso: el rostro de Adrián en el baño, despojado de su máscara, un paisaje de dolor y vulnerabilidad. Irse se sentía como una traición, no a su madre, sino a esa conexión frágil y recién nacida. En un acto de rebelión que hizo temblar los cimientos de su existencia, soltó el pomo y retrocedió, eligiendo por primera vez en su vida no el deber, sino el deseo. Lo encontró en la biblioteca, rodeado de libros y de la penumbra que parecía ser su hábitat natural. La luz de la tarde entraba por los ventanales,
dibujando largas franjas doradas sobre el suelo de madera oscura, pero ninguna parecía tocarlo. Al verla, su ceño se frunció en una expresión de fría incredulidad. «¿Qué hace todavía aquí, señorita Romero? Su obligación está en otra parte», dijo. Su voz era un látigo diseñado para devolverla a su lugar, para restablecer el orden que ella había roto con su mera presencia. Intentaba reconstruir el muro entre ellos con las piedras de la culpa y la profesionalidad, recordándole el papel que se suponía que debía desempeñar. Su mirada era una mezcla de desdén y algo más, algo que se parecía peligrosamente al pánico, el miedo de un hombre que ve cómo sus defensas son asediadas por una fuerza que no puede controlar. Clara no retrocedió. Dio un paso hacia la luz, saliendo de las sombras del pasillo, y lo enfrentó con una calma que no sentía. «¿Mi obligación?», dijo, y su propia voz le sonó extraña, más firme de lo que jamás la había oído. «Es donde siento que soy necesaria. Y hoy no podía irme». No hubo excusas ni justificaciones. Fue una declaración simple y devastadora de una verdad que acababa de descubrir sobre sí misma. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese puente visual le transmitió todo lo que no podía decir con palabras, que había visto su soledad, que la había reconocido como un eco de la suya propia, y que abandonar ese territorio compartido en ese momento le parecía el más grande de los sacrilegios. Se había despojado de su uniforme de enfermera y de su disfraz de hija abnegada, y se presentaba ante él simplemente como Clara, una mujer al borde de su propio abismo. Su honestidad fue la llave que reventó la cerradura de su alma. El control de Adrián se resquebrajó, no de forma gradual, sino con la violencia de un dique que cede. Una tormenta, que había estado gestándose en el exterior, rompió en ese preciso instante, y el sonido de la lluvia torrencial contra los cristales pareció dar voz a su agonía. Ella amaba la lluvia, susurró él, y la palabra salió rota, como un trozo de cristal. Y entonces todo se derramó. Le habló del accidente, no como una historia, sino como una confesión febril y desordenada. La velocidad, el olor a neumáticos quemados, el grito de Sofía que se cortó de golpe. «La maté, Clara», dijo, y al pronunciar su nombre por primera vez sin el formalismo del apellido, fue como si firmara su propia sentencia. «Mi orgullo la mató. Quería demostrarle algo, no sé el qué. Y ahora cada día es un recordatorio de que yo sobreviví y ella no. Esta silla no es mi castigo, es mi trono de culpa». El aire de la biblioteca vibraba con el eco de su confesión, una verdad tan cruda que parecía haber absorbido todo el oxígeno. Clara se acercó a él, moviéndose a través de las franjas de luz como si cruzara un umbral sagrado. No pronunció palabras de consuelo, pues sabía que serían inútiles, una ofensa a la magnitud de su dolor. En lugar de eso, se arrodilló junto a su silla, un gesto de sumisión que era, en realidad, el acto más poderoso de su vida. Puso su mano sobre la de él, que estaba cerrada en un puño tan apretado que los nudillos estaban blancos. Sintió el temblor que lo recorría, la batalla entre la rigidez de su orgullo y el colapso de su espíritu. Su tacto no fue el de una enfermera, sino el de un igual, una mano que no buscaba sanar, sino simplemente acompañar en la oscuridad, diciendo sin palabras: «No estás solo en esto». Él reaccionó a su tacto, como un hombre sediento que encuentra agua en el desierto. Su puño se relajó bajo el de ella, y sus dedos se entrelazaron con los suyos con una fuerza desesperada. Levantó la otra mano y la posó en su nuca, atrayéndola hacia él con una urgencia que anulaba cualquier pensamiento racional. El beso no fue tierno ni calculado, fue una colisión, un acto de desesperación y reconocimiento. Para Clara, fue una explosión sensorial que incendió cada terminación nerviosa de su cuerpo. El sabor de él era una mezcla de whisky, soledad y el regusto salado de una lágrima que se había deslizado por su mejilla. Fue un beso que no pedía permiso, sino que lo tomaba todo, un intento de devorar el dolor del otro, de encontrar un ancla en medio de la tormenta que rugía tanto dentro como fuera de la biblioteca. Cuando se separaron, ambos jadeaban, con los labios hinchados y los ojos desmesuradamente abiertos. El mundo se había detenido y reconfigurado en el lapso de ese beso. En la mirada de Adrián,
Ya no había hielo, sino un fuego oscuro, una mezcla de deseo, gratitud y un miedo atroz a la esperanza que ella representaba. En los ojos de Clara, él vio el reflejo de su propia alma rota, pero también una fuerza y una pureza que creía extintas en el mundo. Habían cruzado una línea invisible, y ambos sabían que no había vuelta atrás. El silencio que cayó entre ellos ya no era tenso, sino reverente, el silencio que sigue a una revelación sagrada. Habían compartido sus infiernos personales y, en lugar de quemarse, habían encontrado en el otro un extraño y peligroso refugio. Sin decir una palabra, él maniobró su silla y se dirigió hacia la salida de la biblioteca. No fue una orden, sino una invitación silenciosa. Clara se levantó. Sus piernas temblaban ligeramente, y lo siguió. Caminaron por los pasillos de la mansión, ahora sumidos en la penumbra de la tarde lluviosa. El único sonido era el suave zumbido del motor de la silla y el eco de los pasos de ella sobre el mármol. Era una procesión solemne hacia un destino inevitable. Cada metro que recorrían era un paso más lejos de sus vidas anteriores, un adiós a la enfermera abnegada y al magnate cínico. Iban a encontrarse en un territorio nuevo, uno donde solo eran un hombre y una mujer, despojados de sus roles y sus armaduras, unidos por sus cicatrices y por un deseo que era tan profundo como sus heridas. La puerta de su dormitorio se cerró tras ellos, sellando el mundo exterior. La habitación, como el resto de la casa, era minimalista y fría, pero en ese momento se convirtió en el único santuario posible. Lo que ocurrió a continuación no fue un acto de seducción, sino de entrega mutua. Al despojarse de la ropa, se despojaban de sus últimas defensas. Para Clara, fue el descubrimiento de su propio cuerpo, no como una herramienta de cuidado, sino como una fuente de un placer inimaginable, una revelación que la hizo renacer. Para Adrián, fue el acto de vulnerabilidad supremo, permitiendo que ella viera y tocara la totalidad de su cuerpo herido, no con piedad clínica, sino con una aceptación apasionada. En la penumbra de la habitación, sus cuerpos entablaron un diálogo silencioso, un lenguaje de piel contra piel, donde cada caricia era una absolución y cada gemido una plegaria. Fue la colisión de dos soledades que, por una noche, crearon un universo. La luz del alba, de un gris pálido y clínico, se filtraba por los inmensos ventanales, despojando a la habitación de la magia íntima de la noche. Clara despertó a un silencio que era más profundo y desolador que cualquiera de los que había conocido antes en esa casa. Adrián estaba despierto a su lado, pero a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Su cuerpo, que horas antes había sido un mapa de vulnerabilidad y deseo bajo sus manos, era ahora una fortaleza de mármol. Miraba al techo con una fijeza que excluía su presencia por completo, el perfil de su mandíbula tenso, como si estuviera librando una batalla interna. El calor de sus cuerpos entrelazados se había disipado, dejando un frío que calaba los huesos, y el espacio entre ellos en la vasta cama se había convertido en un abismo insalvable, una tierra de nadie sembrada de arrepentimiento. Él rompió el silencio sin girarse para mirarla, su voz despojada de la crudeza emocional de la noche anterior, revestida de nuevo con el hielo de su autoridad. Lo de anoche fue un error, un lapsus de juicio provocado por las circunstancias. Cada palabra era una piedra lanzada con precisión para construir un muro entre ellos. Le agradezco su discreción. Elvira se encargará de prepararle una compensación generosa por su tiempo aquí. Puede considerarlo una bonificación por su excelente trabajo y una cláusula de confidencialidad. La transformó de amante a empleada con una crueldad calculada, reduciendo la confesión de su alma y la entrega de su cuerpo a una transacción sórdida, un problema que podía solucionarse con dinero. Era su forma de recuperar el control, de borrar la mancha de su propia humanidad, aunque el precio fuera destrozarla a ella. Clara se vistió en un estado de shock mudo, sus movimientos mecánicos y torpes. La ropa se sentía ajena sobre su piel, una piel que aún conservaba el fantasma del tacto de él. La mansión, que por unas horas había albergado la posibilidad de un santuario, volvía a ser una jaula de lujo, fría e impersonal. Cada superficie pulida reflejaba su imagen distorsionada, la de una intrusa,
Una tonta que había confundido la desesperación de un hombre con una promesa de amor. No dijo nada. No había nada que decir que su orgullo le permitiera. Cogió su bolso, que parecía un objeto ridículo y humilde en aquel entorno de opulencia, y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Cada paso que daba para alejarse de él era un paso que la devolvía a la prisión de su antigua vida, pero ahora con el conocimiento insoportable de lo que significaba ser libre. El regreso a su piso fue como un viaje a través de un túnel del tiempo hacia un pasado que ya no le pertenecía. El olor a cerrado, a guiso y a desinfectante la golpeó en cuanto abrió la puerta, un asalto sensorial que contrastaba brutalmente con el aire aséptico y perfumado de la mansión, la penumbra de su hogar, las paredes finas que dejaban pasar los ruidos de los vecinos, el eco de la tos de su madre desde el dormitorio. Todo lo que antes era su normalidad, ahora le parecía insoportablemente opresivo. La jaula no había cambiado de tamaño, pero ella sí. La experiencia con Adrián, por dolorosa que fuera su conclusión, había expandido su alma, y ahora chocaba contra los barrotes de su realidad con una violencia que la dejaba sin aire. Se sentía como una extraña en su propia casa, una exiliada en su propia vida. Dolores la recibió con una mirada afilada que la escrutó de arriba abajo. Una inspección que buscaba fisuras en la fachada de su hija. «Tienes mala cara, Clara. Pareces distinta, como si hubieras visto un fantasma». Su voz, cargada de una preocupación posesiva, era una sonda que intentaba penetrar en sus pensamientos. Clara murmuró una excusa sobre el cansancio, sobre un turno difícil, pero las mentiras sonaban huecas incluso para ella. Su madre representaba el mundo del deber, del sacrificio, de la pureza que ella había profanado. Cada pregunta de Dolores, cada gesto de cuidado, se sentía como una acusación silenciosa. La culpa, que había mantenido a raya durante el trayecto de vuelta, la inundó por completo, un veneno frío que se extendía por sus venas, haciéndole sentir sucia y traidora bajo la mirada inquisitiva de la mujer a la que había dedicado su vida. Mientras tanto, en la soledad de su imperio de cristal y acero, Adrián se ahogaba en el silencio que él mismo había creado. La ausencia de Clara era una presencia física, un vacío que resonaba en las estancias inmensas. Intentó sumergirse en el trabajo, en la lógica fría de los algoritmos y los diseños, pero la imagen de sus ojos color miel, llenos de una comprensión que lo había desarmado, se superponía a cada plano y cada línea de código. El aroma de su piel aún impregnaba las sábanas de su cama, una tortura olfativa que le impedía olvidar. La había expulsado con una crueldad nacida del pánico, del terror a sentir de nuevo, a traicionar la memoria de Sofía con una emoción que no creía merecer. Su armadura estaba de nuevo en su sitio, pero ahora sentía el peso insoportable de lo que protegía, un corazón que, para su horror, había vuelto a latir. Por la noche, en la estrechez de su cama infantil, Clara se enfrentó a la dualidad de su nueva realidad. La vergüenza y la culpa la consumían, haciéndola revivir la frialdad de su despedida, el peso de su transgresión. Se había entregado a un hombre que la veía como un error, un incidente que se podía comprar y olvidar. Había traicionado a su madre, su profesión y a sí misma. Pero bajo esa capa de autodesprecio, una corriente subterránea y cálida se negaba a desaparecer. Era el recuerdo de sentirse viva, deseada, de haber conectado con otro ser humano en el nivel más profundo. Por primera vez, no se había sentido como una cuidadora o una hija, sino como una mujer. Esa revelación, aunque sepultada bajo el dolor del rechazo, era una semilla que había echado raíces en el terreno yermo de su alma, una promesa de fuerza que aún no sabía cómo cultivar. La realidad material se encargó de anclarla de nuevo a su desesperación. Una carta con el membrete del banco llegó a la mañana siguiente. Era un aviso final, la amenaza de un embargo por las deudas acumuladas de los tratamientos de su madre. La cifra, impresa en una tinta roja y agresiva, parecía burlarse de ella. El dinero que Adrián le había ofrecido, esa compensación generosa que ella había rechazado tácitamente con su huida silenciosa, habría sido su salvación. Ahora, su acto de orgullo herido se transformaba en una catástrofe financiera. El mundo del deber,
de las responsabilidades ineludibles, volvía a reclamarla con sus garras más afiladas. Su breve incursión en el mundo del deseo no solo le había costado el corazón, sino que ahora amenazaba con quitarle el techo que cubría a su madre. La jaula se volvía más pequeña y letal. Adrián vagaba por su casa como un espectro, su silla de ruedas moviéndose sin rumbo por los pasillos vacíos. La rutina que Clara había impuesto, ese orden que al principio le había irritado, se revelaba ahora como el andamiaje que sostenía sus días. Sin ella, el caos de su dolor volvía a reinar. Sobre la mesilla de noche del cuarto de invitados que ella había ocupado, encontró un pequeño y sencillo broche para el pelo que debía de habérsele caído. Lo cogió, y el frío metal contra su piel pareció quemarle. Era un objeto insignificante, pero contenía la esencia de su sencillez, de su presencia tranquila. En un impulso que desafiaba toda su lógica y su autocontrol, cogió su teléfono y llamó a Elvira. «Consígueme la dirección personal de la señorita Romero». «Ahora», ordenó. Su voz era un gruñido bajo, el sonido de un hombre que se rinde a una necesidad más fuerte que su orgullo. Clara se miró en el espejo agrietado del baño, el mismo rostro que había visto durante 26 años, pero ahora los ojos que le devolvían la mirada eran diferentes. Contenían la sombra de una noche de pasión, el dolor de un rechazo brutal y, sorprendentemente, una chispa de desafío que nunca antes había estado allí. El miedo seguía presente, un nudo frío en el estómago ante el futuro incierto y las deudas que la ahogaban. Sentía que lo había destruido todo, pero la mujer del reflejo ya no era una víctima pasiva de las circunstancias. Había elegido, había sentido, había transgredido y había sobrevivido. La noche con Adrián no la había roto, la había forjado. Aún no sabía cómo, pero lucharía, no por deber ni por sacrificio, sino por esa mujer recién descubierta en el espejo, una extraña que empezaba a reconocer como su verdadero yo. El timbre de la puerta sonó con una estridencia que desgarró la quietud opresiva del piso, un sonido tan ajeno a su rutina que por un instante Clara pensó que lo había imaginado. Se movió con la lentitud de un autómata, secándose las manos en el delantal, mientras el sonido se repetía, más insistente esta vez. Al abrir, el aire se le escapó de los pulmones en un silbido ahogado. Allí, en el rellano mal iluminado de su humilde edificio, con la pintura de las paredes desconchada como telón de fondo, estaba Adrián Balbuena. Su silla de ruedas de alta tecnología parecía una nave espacial aterrizada por error en un mundo olvidado. No había en él rastro del magnate gélido, sino la figura de un hombre expuesto y extrañamente frágil bajo la luz amarillenta de la bombilla, un náufrago que había cruzado un océano de orgullo para llegar a su orilla. Su presencia era tan abrumadora que parecía absorber todo el aire del pequeño vestíbulo. Detrás de él, un chófer de uniforme esperaba a una distancia respetuosa, subrayando el abismo que los separaba. Clara permaneció inmóvil, con la mano en el pomo de la puerta, una barrera inútil contra el cataclismo que acababa de llamar a su puerta. Fue él quien habló primero, y su voz, despojada de la arrogancia y la frialdad, sonaba ronca, como si no la hubiera usado en días. «Clara», dijo, y su nombre en sus labios ya no era una formalidad, sino una súplica. «No te pedí que te fueras, te ordené que lo hicieras. No es lo mismo. Te eché porque me recordaste que todavía estaba vivo, y la idea de volver a sentir algo me aterraba más que la propia muerte. Fui un cobarde. No era una disculpa, era una confesión, una disección de su alma herida ofrecida en el umbral de su casa». Él no esperó una respuesta. Con un movimiento de su mano, el chófer se acercó y le entregó una carpeta de cuero. Adrián la extendió hacia ella. «Esto no es dinero», dijo, anticipándose a su rechazo. «Es esperanza. He pasado las últimas 48 horas sin dormir, utilizando cada recurso a mi alcance. Dentro hay un informe completo de un equipo médico en Suiza. Son pioneros en una terapia experimental para la enfermedad de tu madre. No es una cura, pero podría detener el avance, mejorar su calidad de vida. He hablado con el director de la clínica. Nos están esperando». No dijo, «te esperan», dijo, «nos esperan». No era un acto de caridad, sino una propuesta de alianza,
un intento de usar su poder no para comprarla, sino para unirse a su lucha, para compartir la carga que ella había llevado sola durante tanto tiempo. Clara miró la carpeta que él le ofrecía, un objeto de lujo que contenía la posibilidad de un milagro. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. La rabia por su crueldad inicial luchaba contra la abrumadora gratitud por aquel gesto. El miedo a ser herida de nuevo se enfrentaba al anhelo de aceptar esa mano tendida. Levantó la vista de la carpeta y lo miró a los ojos. En sus iris grises ya no vio la tormenta de culpa, sino una calma expectante, la vulnerabilidad de un hombre que ha apostado todo lo que le queda en una sola carta. Comprendió entonces que él no estaba allí para salvarla a ella, sino para pedirle a ella que lo salvara a él de su propia soledad, ofreciéndole la única cosa que su inmensa fortuna podía construir, un futuro. No hubo una respuesta verbal. Las palabras parecían inadecuadas, demasiado pequeñas para contener la enormidad de aquel momento. En su lugar, Clara tomó la carpeta de sus manos, sus dedos rozando los de él, en un contacto que fue a la vez una descarga eléctrica y una promesa. Luego, dio un paso atrás, abriendo la puerta por completo. «Pasa», susurró, y esa única palabra fue una absolución, un perdón y una invitación. Fue el acto más valiente de su vida, no la transgresión de su cuerpo, sino la apertura de su hogar y su corazón. Adrián maniobró su silla con una lentitud casi reverencial, cruzando el umbral que separaba sus dos universos. El sonido de las ruedas sobre el suelo de terrazo desgastado fue el único sonido, el eco de un nuevo comienzo forjado sobre las ruinas de dos vidas rotas. El futuro se extendía ante ellos no como un camino fácil, sino como un territorio inexplorado lleno de precipicios. La sombra de Sofía, la jaula de su madre, el abismo social que los separaba. Nada de eso había desaparecido, pero por primera vez no estaban solos en sus respectivos infiernos. En el silencio de aquel modesto salón, rodeados por los fantasmas de una vida de sacrificio, se miraron como iguales, dos supervivientes que habían encontrado en la fragilidad del otro una fuerza inesperada. Era el inicio de una historia diferente, una que tendrían que escribir juntos, con la tinta de sus cicatrices y la promesa de que incluso en la más profunda oscuridad, el contacto humano puede ser la única luz. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete a nuestro canal, dale a like y compártela. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que un amor nacido del dolor puede realmente sanar? Tu voz es el alma de nuestra comunidad.